última hora. Esto es el flash informativo de Realidad Noticias. A la ceremonia del 203 aniversario del natalicio del Rector Supremo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, licenciado Benito Pablo Juárez García. Agradecemos la intervención que nos acaba de dar el cuarteto de cuerdas de la Facultad de Bellas Artes. Para dar inicio, me permito presentar a ustedes a quienes nos acompañan en la mesa del presidium. Se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Bautista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Nos honra con su presencia el licenciado Francisco Márquez Méndez, titular de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, quien asiste como representante personal del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, maestro Alejandro Murat. Nos honra con su presencia la licenciada Nancy Ortiz Cabrera, delegada estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca. Nos acompaña también la magistrada María Eugenia Villanueva, presidenta interina del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Nos acompaña también la maestra Leticia Mendoza Toro, secretaria general de nuestra universidad. Nos honra con su presencia la maestra Rosa Silvia García Pineda, presidenta de la Asociación de Exalumnos del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. Agradecemos también esta mañana la presencia de integrantes del Consejo Consultivo de la Fundación Guapo, del Instituto de Ciencias y Artes, de la Asociación de Generación 60 y también de algunos exrectores. Agradecemos también la presencia de titulares de las secretarías, direcciones y áreas administrativas de nuestra universidad, así como a representantes sindicales que esta mañana se dieron cita en este espacio. Para continuar con este acto tendremos la participación de Itamar Caballero, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, quien emitirá un discurso. Benito Juárez fue el forjador del Estado mexicano, un notable estadista, el héroe de la patria, el primer presidente de la República Indígena, el hombre autoritario y enamorado del poder, pero humano, con virtudes y defectos, prodigiosamente terco, inteligente, solemne y austero. Fue un orgullo indio que nunca aparentó lo contrario, un auténtico liberal, un nómada y su famosa carroza, un demonio, según el clero, glorificado no solo en México, sino en el mundo entero. Sin duda, una visión novelesca de Patricio de Gratao. Con la venia de nuestro señor rector, de las autoridades académicas y administrativas, apreciables catedráticos, gentil auditorio de la sempiterna cantera verde. Juárez, uno de los mexicanos más universales que con su pensamiento, pero sobre todo con su disposición y con sus enormes hazañas, el Patricio de Gratao permitió amalgar voluntades e inteligencias. Dentro de ellas tendríamos que citar la separación del Estado de la Iglesia, acabar con el imperio y erradicar privilegios de las minorías y restablecer la libertad, el derecho y las virtudes mexicanas. Y es entonces que tendríamos que recordar que el plebeyo de la azul montaña era de esa porción del pueblo mexicano que son más descarnadas, más inicuas las desigualdades sociales que dan origen a la miseria, a la apatía y a la ignorancia.
pero Juárez estaba despierto, estaba dispuesto a luchar, porque precisamente cuando nadie daba la cara por México, ahí estaba Juárez, ahí estaba Juárez dando la cara por esta patria, recorriendo el ancho y el largo de este territorio. Precisamente es por eso que hoy, de vuelta a la capital, Juárez tiene el placer de comunicarles que ni la Constitución ni la independencia ha sufrido menoscabo a pesar de haber sido terriblemente combatidas. Precisamente hoy, Juárez tiene que seguir siendo el estandarte para la juventud oaxaqueña, pero sobre todas las cosas para la juventud mexicana. Una nación de más de 119 millones de mexicanos que hoy en día están trabajando y deben de sentirse orgullosos de pertenecer a esta gran nación a la cual tenemos la fortuna y el privilegio de llamar patria. Porque mientras los mexicanos sigamos entregados al individualismo y no decidamos trabajar hombro a hombro en pro de esta patria, la siguiente tragedia nos dejará a los cuatro vientos, nos dejará una patria destruida, nos dejará una patria muerta y enterrada bajo una lápida que dirá: ahí existió México, que fue destruida por su propia juventud, por culpa de los adultos que no la supo educar. Pero pocas generaciones tienen la oportunidad de ser paladines de su propia justicia y de su propia constitución. Tenemos el ejemplo del Patricio de Guelatao, del Barón de la Montaña, que cuando México no era más que un simple alboroto de facciones, no era más que un país dividido por la guerra, no era más que un país empobrecido, Juárez la convirtió en una gran nación, le dio rumbo y sentido y sobre todo identidad a la nación. Tan es así que después de Juárez, México simplemente se convirtió en nuestra patria. Es cuanto. A continuación cedemos el uso de la palabra a la maestra Rosa Silvia García Pineda, presidenta de la Asociación de Exalumnos del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca. Muy buenos días. Siempre es un gusto saludar con respeto al doctor Eduardo Batista Martínez, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a los miembros del Honorable Presidium, al Consejo Universitario, académicos, alumnos, invitados especiales y público en general que nos acompaña en esta tercera conmemoración del 13º aniversario del natalicio del licenciado Benito Pablo Juárez García, personaje que la historiografía y el ideario popular han convertido en un ícono. Es la tercera ocasión que me toca hablar sobre el benemérito de las Américas y lo hago con la misma enjundia para contribuir a consolidar la identidad, memoria y humanismo, fortaleciendo el concepto de cultura histórica. Con ese ánimo, hoy festino
los 213 años del nacimiento de un hombre que trascendió, Benito Juárez García, insigne oaxaqueño. Qué oportuna coincidencia hablar en el 2019 de Juárez, el primer presidente de América de origen indígena, en el año declarado por las Naciones Unidas como Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Un homenaje como este, además de resaltar el papel de Juárez, contribuye a que los idiomas originarios de un personaje de orgullosa estirpe zapoteca sean signos de la diversidad cultural y lingüística mundial. Para exaltar el origen de Juárez, recurro siempre a Carlos Pellicer, quien escribió: lo indígena es nuestra agua entrañable y Juárez es un puñado de tierra dentro del cual hay un diamante, porque ahí están el sol y el maíz que contienen la misma sangre y expresan la voluntad. Por eso, honrar a Juárez es afirmar nuestra identidad y fortaleza como país con una herencia indígena. En el ejercicio de comprender el carácter de este magnífico hombre, me remito a su propia antología, Apuntes para mis hijos, en 1857. Libro que debería ser lectura sugerida en las escuelas y formar parte de las antologías históricas de la literatura mexicana. Juárez, desde niño, supo sortear las adversidades propias y la del Estado para convertirlas en oportunidades. Una faceta poco comentada, tal vez por ser de carácter personal, nos permite atisbar a un Juárez íntimo, cuyo amor por su esposa y sus hijos debió ser sacrificado en la definición y construcción del México moderno. La relación familiar fue tan sólida que se mantuvo a pesar de lo azoroso mediante el intercambio epistolar que sostuvo con su esposa Margarita, una gran mujer. Mientras él emprendía el peregrinar de gobierno desde Veracruz hasta el Paso del Norte, Margarita Maza de Juárez, su compañera de vida de 20 años, constituyó un gran apoyo desde su exilio. Esto es digno de reconocerlo, y más aún este mes de marzo, denominado Mes de la Mujer, en los albores de la primavera. Entre todo lo que se ha dicho sobre la vida de este célebre oaxaqueño, se han exaltado sus virtudes, sus aciertos y algunas debilidades. Sin embargo, por encima de los juicios, en lo que todos coincidimos en su voluntad, patriotismo, entereza, perseverancia, visión y congruencia ideológica para negarnos la concepción de gobierno que definió nuestro perfil como nación en el siglo XIX. A Juárez le tocó vivir un periodo complicado de la historia nacional
en la que la inestabilidad política, económica y social se agregaron una guerra interna y una intervención extranjera, agravado adicionalmente por la pugna entre caudillos. La división de poderes en la mayoría de los países de América Latina, el gobierno de leyes, la educación laica, la separación del Estado y la Iglesia, la libertad de creencias y de culto, las garantías individuales y las libertades ciudadanas en general, el principio de autodeterminación, así como la democratización del poder público, tienen el mérito de haber sido promovidos por Juárez. A nivel internacional, logró, con el apoyo del pueblo y con la defensa de la dignidad nacional, hacer frente a las naciones más poderosas de su tiempo. No en vano es reconocida por países latinoamericanos su defensa de las libertades humanas y por ello fue proclamado Benemérito de las Américas. En este contexto, no hay para los oaxaqueños ni para los mexicanos mejor homenaje para el Benemérito de las Américas que seguir su ejemplo de lucha a favor de las libertades del hombre y la dignidad de los pueblos, por la unidad para los pueblos latinoamericanos, por la defensa de nuestros recursos naturales y por el manejo soberano de nuestras industrias. Termino mi intervención con el poema Tal cual fue Juárez, de Adolfo Prieto. Nació de la miseria, de su vencida raza, deshecho, abandonado, renuevo sin vigor, nació como la hierba que mustia sobrevive del implacable invierno al pertinaz rigor. Llevaba, dolorido como hondas cicatrices, los recuerdos del amo, los golpes del poder, la ausencia del derecho para el que el pobre llora, lo infame del que manda sin trabas y sin ley. ¿Sabéis qué es un carácter? Es que un hombre encarne como un bronce las leyes del honor y entero a todo embate le oponga resistencia, sin vacilar un punto, su fe y su valor. Esclavo del derecho, custodio de la idea que promete a los pueblos los goces y la paz, debió sus laudos todos aquellos que llevaba en alto como en un eterno lema, justicia y libertad. Tal fue Juárez. El pueblo le vio como a esas boyas que en las olas perdidas se encuentran en el mar y apartan a las naves del formidable escollo, do airado las empuje la horrenda tempestad. Juárez, la fe en un pueblo, representó constante, sinónimo de patria, su nombre resonó y dejó como timbres de inmarcesible gloria el culto de los libres y el odio del traidor. Rindámosle homenaje, cubramos de coronas con reverentes almas su excelso pedestal y muestre el orgulloso al mundo o al modelo entre flujos de gloria de augusta humanidad. Es cuanto. A continuación escucharemos nuevamente una intervención musical a cargo del Cuarteto de Cuerdas de la Facultad de Bellas Artes.
A continuación cedemos el uso de la palabra al rector de la máxima casa de estudios, doctor Eduardo Bautista Martínez. Respetables integrantes de la comunidad universitaria, egresadas y egresados del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, exalumnos de la generación de los 60s, de los 70s, señor representante del gobernador del Estado, señora delegada federal, señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia, señora secretaria general de nuestra universidad, señora representante de los exalumnos del Instituto de Ciencias y Artes. En momentos de grandes transformaciones sociales e institucionales en el mundo, en el país, en Oaxaca, en momentos marcados por el recrudecimiento del pensamiento conservador, es importante recuperar el legado del rector supremo de nuestra casa de estudios. Don Benito Juárez no fue un presidente más, fue el que consolidó el Estado nacional, laico y republicano. Fue quien encabezó el país en tiempos turbulentos de la historia, en la guerra civil más cruenta que vivió la nación después de su independencia y de la intervención extranjera más prolongada que ha padecido nuestra patria. Juárez, el presidente de la República errante, se convierte en un faro para el trabajo de las ciudadanas y los ciudadanos, para construir un país más justo y digno, a pesar de todas las adversidades, e insistir con su ejemplo que es posible seguir haciendo camino. Juárez fue el gran constructor de la unidad nacional y el defensor de la República. Gracias a él y a una extraordinaria generación de liberales, se colocaron los cimientos del Estado mexicano y de sus instituciones. Se consolidaron las bases de un Estado soberano y de la sana división de poderes necesaria para la vida democrática. Su vida es un importante referente de la cultura del esfuerzo, de alguien que se levantó desde una humilde comunidad indígena a partir del trabajo honesto, de la austeridad en el servicio público y de su firme convicción en el poder de las leyes. Preocupado por la desigualdad generada por los privilegios disfrutados por algunos sectores, como ministro de Justicia, Juárez expidió la ley que abolió ventajas del clero y los militares, sensible a las injusticias, pero también acucioso intérprete de la época mundial que le tocó vivir, y eso marcó su carácter como ciudadano universal. Don Benito Juárez continúa proyectándose en el tiempo y en el espacio, porque su pensamiento visionario logró adelantarse a su época y a sus circunstancias, y será por un largo periodo el ejemplo para hombres y mujeres que dedican su vida al servicio de la patria. En esta fecha de significado universal, en estos días de incertidumbre y de necesaria transformación de la República, no podemos ni debemos olvidar las grandes lecciones de Juárez. La educación y la ley son los mejores caminos para preservar la unidad nacional y el saneamiento de las instituciones de la República. Por ello, la mejor manera de honrar a Benito Juárez es formar un frente común y avanzar unidos como nación, practicando los valores que dan testimonio de ética, de calidad humana, y permite constituirnos como salvaguardas de la educación y la soberanía ante atentados externos.
Juárez personifica la determinación de llevar a cabo una transformación social humanista, trascendente y duradera, a pesar de la oposición de los grandes intereses, tanto internos como extranjeros, aún a expensas de arriesgar su vida. Su gesta, pues, es un ejemplo de una voluntad inquebrantable, fundamentada en la legalidad y en la defensa del Estado de Derecho, para generar condiciones estructurales y sociales que son el asiento de nuestro marco legal como nación. Respetables asistentes, continuemos honrando el legado de nuestro benemérito y recordando su importancia y su impacto en nuestra sociedad, luchando cada quien desde su trinchera, pero con visión de unidad para hacer una universidad más fuerte, más sólida, con alto sentido de responsabilidad social. En sus apuntes registró que bajo el sistema federativo los funcionarios no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio, sino consagrarse asiduamente al trabajo. Más allá del discurso, en nuestra casa de estudios hemos iniciado una campaña a favor de la austeridad, la transparencia y la rendición de cuentas para alejar toda sospecha del uso indebido de los recursos universitarios. Es la convocatoria insistente a funcionarios y líderes sindicales de esta universidad para anteponer siempre el bien institucional y la alta misión de educar por encima de intereses individuales. El ideario de don Benito Juárez, el oaxaqueño más universal de todos los tiempos, es una de las bases de nuestra democracia y sintetiza las aspiraciones de nuestros pueblos por gobierno justo. En sus apuntes registró: libre y sagrado es el derecho de pensar, que reconoce el respeto a la pluralidad de ideas como cimiento de la sana convivencia. En el estado de Oaxaca, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se caracteriza por ello, la pluralidad y la universalidad de pensamiento, en donde caben todas las ideas. Convoco a toda la comunidad universitaria a recuperar el espíritu del benemérito para alcanzar acuerdos a favor de la educación, para hacer valer el derecho a pensar en el marco de la autonomía, de la pluralidad, para que a través del diálogo podamos afirmar la presencia de nuestra universidad como una universidad de soluciones, como la exige Oaxaca, como la reclama México y como la necesita el mundo. Gracias. A continuación daremos paso a las guardias de honor correspondientes para conmemorar el 213 aniversario del natalicio del Rector Supremo de nuestra universidad, licenciado Benito Juárez García. Pedimos primeramente a las autoridades que integran la mesa del Presidium sirvan a acompañar al doctor Eduardo Bautista Martínez, rector de nuestra universidad, a montar la primera guardia de honor.
Agradecemos a las autoridades de la mesa del Presidium y ahora pedimos la presencia de titulares de las secretarías de la Administración Central de nuestra universidad. Sirvan a acompañar al rector. Agradecemos a los titulares de las secretarías y ahora pedimos la presencia de directoras y directores de unidades académicas. Agradecemos la presencia de los directores y directoras de unidades académicas y ahora pedimos la presencia de directoras y directores de las áreas administrativas de nuestra universidad. Agradecemos la presencia de los titulares de las direcciones de las áreas administrativas y ahora pedimos la presencia de los integrantes de la Asociación de Exalumnos del Instituto de Ciencias y Artes y también la presencia de exrectores, de representantes de la Generación 60 e integrantes del Consejo Consultivo de la Fundación UAP. Ahora pedimos la presencia de los secretarios sindicales que se encuentran esta mañana. Agradecemos la presencia de los representantes sindicales y para concluir este acto pedimos a todas y a todos sirvan tomar nuevamente sus lugares y les pedimos también ponerse de pie para entonar nuestro himno universitario.
esta manera concluimos una ceremonia más del aniversario del natalicio de nuestro Rector Supremo, licenciado Benito Juárez García. Agradecemos la presencia